¿Qué tal? Hoy vamos a hablar de una herramienta súper útil, una que está diseñada para encontrar esos riesgos en el trabajo que la verdad no se ven a simple vista. Estamos hablando de ergonomía y de cómo una mala postura, día tras día, puede traer consecuencias bastante serias. Y aquí es donde entra la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo se mide ese desgaste que no se ve? Piénsenlo, muchos problemas de espalda, de cuello, de muñecas, se van desarrollando poco a poco, en silencio, por culpa de tareas repetitivas o posturas que parecen inofensivas. Y para eso, justamente existe RULA, que significa Evaluación Rápida de Miembros Superiores. Es un método súper práctico, desarrollado para checar rápido la exposición a estos riesgos ergonómicos, y lo mejor, sin necesitar aparatos carísimos o complicados. El objetivo es muy claro: encontrar y medir el peligro antes de que se convierta en una lesión. Muy bien, vamos a ver cómo funciona todo esto. Primero, hablaremos de ese riesgo oculto. Luego, veremos cómo Rula nos ayuda a descifrarlo. Haremos un análisis de brazos y muñecas y otro de cuello, tronco y piernas. Después, veremos cómo sale la calificación final y, lo más importante, cómo esto nos lleva a trabajar de una forma mucho más segura. Ok, primero lo primero. Hay que entender el riesgo. RULA se concentra en la carga que aguanta el cuerpo, tanto por la postura como por el movimiento. O sea, evalúa cómo la posición del cuello, del tronco y de los brazos durante una tarea va generando una tensión que con el tiempo puede acabar en un problema musculoesquelético. Una de las cosas más geniales de RULA es que es súper sencillo. Todo el análisis cabe literalmente en una sola hoja. En esa hoja se van poniendo puntos a la postura, a la fuerza que se usa y así el movimiento es muy repetitivo. Al final, todo se resume en un solo número que te dice clarito qué tan riesgosa es esa tarea. Y bueno, ¿cómo se hace este análisis? Es bastante directo. Primero, hay que observar a la persona haciendo su trabajo varias veces para entender bien qué hace. De ahí, se escogen las posturas más complicadas o las que se mantienen por más tiempo. Ojo, un dato importante. Se tiene que evaluar el lado derecho y el izquierdo del cuerpo por separado. El cuerpo se divide en dos grandes grupos que llamaremos A y B, y usando unas tablas especiales se obtiene esa calificación final de riesgo. Vámonos con el primer grupo de análisis, el grupo A. Este se enfoca en los brazos y las muñecas. Y para que quede súper claro, vamos a seguir un ejemplo práctico para ver cómo se van asignando estos puntos. En este caso que estamos viendo, la posición de la parte de arriba del brazo se lleva un +3. Esto nos dice que el brazo está bastante levantado. El antebrazo se lleva un +2 porque está flexionado. La muñeca, tiene un +3 por estar muy doblada. Y le sumamos un punto extra por una desviación hacia un lado. Y para rematar, el giro de la muñeca suma otros +2. Cada uno de estos números es una banderita roja de una postura forzada. Bien, ahora juntamos todo esto. Con esos puntos que acabamos de ver, vamos a una tabla, la tabla A, y al cruzarlos nos da un resultado de 4. A esto le sumamos los puntos por uso muscular, que aquí es 0, porque la postura cambia, no es fija. Y finalmente, le añadimos un +2 por la fuerza que se está aplicando. Así, el total para este grupo A es un 6. Pasemos a la siguiente parte. Ahora toca el grupo B, que se concentra en el centro del cuerpo, el cuello, el tronco y las piernas. Estas partes son clave, porque su posición, buena o mala, afecta todo lo demás. Siguiendo con nuestro ejemplo, la posición del cuello recibe un +3. Esto indica que está flexionado más de 20 grados, una postura bastante incómoda, la verdad. El tronco, por su lado, se lleva un +1, que es una flexión muy ligera, y las piernas también un +1, porque al menos están bien apoyadas. Y hacemos lo mismo que antes. Juntamos estas calificaciones. La combinación de las posturas de cuello, tronco y piernas nos da un 3, según otra tabla, la tabla B. El uso muscular de nuevo es 0, y la carga de fuerza le suma otros +2. Esto nos da un total de 5 para el grupo B. Perfecto, ya tenemos las dos piezas del rompecabezas. Ahora sí, viene el momento de la verdad. Juntar los dos análisis para tener el veredicto final. Aquí es donde RULA nos va a mostrar el panorama completo del riesgo. Y aquí están nuestros dos números clave. Por un lado, una calificación de 6 para todo lo que es brazo y muñeca. Y por el otro, una calificación de 5 para cuello, tronco y piernas. Con estos dos datos, ya estamos listos para el último paso. Este paso final es súper sencillo, pero de verdad es el más importante. Se toma la calificación del grupo A, que fue 6, y la del grupo B, que fue 5, y se buscan en una tabla final, la tabla C. Esta tabla es como la jefa de todas, integra toda la información y nos da la calificación definitiva. Y el resultado final es un 7. Miren, una calificación de 7 en la escala RULA es una alarma que no se puede ignorar.
significa que el riesgo es alto, muy alto. Es un llamado a la acción para investigar qué está pasando y hacer cambios. Pero ya. Pero bueno, encontrar el problema es solo la mitad del trabajo, ¿no? Lo realmente increíble de este tipo de análisis es que nos dice exactamente dónde actuar. Vamos a ver cómo se pasó de este riesgo tan alto a una forma de trabajo totalmente aceptable. El problema, como vimos, eran las posturas forzadas para instalar una pieza y el tipo de destornillador que se usaba. La solución fue de hecho bastante simple e inteligente. Se diseñó un soporte para sostener la pieza y se cambió la herramienta por un destornillador más ergonómico, suspendido en el aire con un balanceador. Pequeños cambios de ingeniería con un impacto enorme. ¿Y el resultado? Bueno, la imagen habla por sí sola. Se pasó de una calificación de riesgo de 7, que era altísima, a una de 1. 1. Esto es lo que pasa cuando un cambio se implementa bien. El riesgo prácticamente desapareció. La conclusión del caso lo resume de forma perfecta, y me encanta esta frase. La puntuación total de Rula se reduce de 7 a 1. Es la prueba de cómo un análisis bien hecho puede llevar a mejoras brutales en la seguridad y el bienestar de la gente. Y todo esto nos deja con una última idea para reflexionar. Después de ver el poder de un método como Rula, la pregunta que queda en el aire es, ¿cuántos otros riesgos invisibles hay en nuestros lugares de trabajo que podrían salir a la luz si tan solo usáramos la herramienta correcta para mirar?